Hola amigos, bienvenidos a Expresión. Como siempre, para nosotros es un grato placer, un honor y un compromiso que ustedes nos permitan acompañarles en cada uno de los sitios donde nos sintonizan. Hoy tenemos un tema que nos atañe absolutamente a todos, no solamente en Mérida, en Venezuela, sino a nivel mundial, y tiene que ver justamente con el manejo de los desechos sólidos. Por ello le damos la más cordial bienvenida al profesor Carlos Junzel de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, sitio donde estamos el día de hoy, pues pasándola bien con una sombra espectacular y un ambiente preciso justamente de esos espacios hermosos que tiene nuestra universidad, la universidad de todos los venezolanos y de todos los merideños. El tema, como decíamos al principio, tiene que ver en principio, profesor, con esa reflexión necesaria que debemos hacer precisamente porque lamentablemente poco hacemos nosotros para ayudar a nuestro ambiente, a nuestra naturaleza, y sencillamente pues hacemos el uso inadecuado de los desechos que tenemos en casa, tal vez por nosotros mismos, pero tal vez porque no existen políticas educativas que nos permitan realmente hacer una clasificación que sepamos además que va a ser provechosa no solamente para nosotros, sino para todos. Sí, buenos días, Raquel, muchas gracias por la oportunidad y la invitación a este prestigioso programa. Y aquí en este bosque tan hermoso del Laboratorio Nacional de Productos Forestales, de nuestra Facultad de Ciencias Forestales y de nuestra ilustre Universidad de los Andes, que como tú bien lo dices, es la universidad de todos nosotros. Efectivamente, la problemática de los residuos y desechos sólidos bien fue interpretada en la más reciente encíclica de nuestro Papa Francisco, en donde apunta de que en el mundo lo que se está produciendo es una gran cantidad de residuos de desechos sólidos que él cataloga en cientos de millones de toneladas, y que estamos convirtiendo nuestro planeta, nuestra casa, en un enorme e inmenso depósito de porquería. Eso lo interpretó el Papa Francisco. Dicho por él, podemos hablar incluso de esos cientos de millones de toneladas que aproximan a 1 kilo diario que generamos cada uno de nosotros en nuestros quehaceres y en nuestras actividades cotidianas. Podríamos hablar fácilmente, si somos 7.000 millones de habitantes aproximadamente que estamos sobre la Tierra, pudiéramos hablar de unas 7 millones de toneladas diarias de basura que le estaríamos depositando a nuestro hermoso planeta Tierra. Y efectivamente Venezuela, nuestro país y nuestro estado Mérida no escapa a esta triste realidad. ¿Qué ha pasado, profesor? Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué ha pasado? Ciertamente, vamos a hablar de Mérida. Nosotros tenemos la Universidad de los Andes, que sin lugar a dudas es un músculo importantísimo en lo que tiene que ver con la investigación. Ustedes ciertamente han hecho un gran trabajo en la parte de investigación, pero nosotros seguimos viendo esa gran problemática en los desechos sólidos. Tenemos una mancomunidad que cada día genera más y más residuos, más y más desechos, y una población que poco instruida está, y precisamente volvemos al mismo punto del principio, donde lamentablemente no sabemos qué hacer, porque yo puedo clasificar en mi casa, pero definitivamente eso no tiene ningún asidero. Bueno, sí, efectivamente no ha existido una política gubernamental efectiva en lo que es el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos, a pesar de que existe una ley, la Ley de Gestión Integral de la Basura, que le brinda pues todo el camino y todas las pautas para todo ese proceso de un manejo que tiene que ser, como tú lo acabas de decir, de una forma integral. Es decir, desde los mismos sitios donde se generan, de nuestras casas, nuestros comercios, nuestras universidades, nuestras industrias, hasta su lugar de disposición final. Es decir, que los desechos deben ser manejados desde la cuna hasta la tumba. Hoy, lamentablemente, estas mancomunidades a las cuales tú te refieres, bien la mancomunidad de la zona metropolitana en la cual vivimos nosotros acá en la ciudad de Mérida, como así la mancomunidad de la zona del Mocotíe, como es el caso de todo lo que es el Valle del Mocotíe, pero también la mancomunidad de la zona panamericana, lamentablemente no han tenido los recursos necesarios ni las políticas adecuadas ambientales de parte de los entes que tienen competencia en esto, de acuerdo a esta ley de gestión integral de la basura,
para llevar y acometer con el mejor sistema de planificación un proceso que nos conduzca no solamente a enseñar a la gente a clasificar en sus casas, en sus sitios de origen, sino que también se produzca un marketing ecológico que nos permita que el material clasificado pueda ser conducido hacia una microempresa, hacia una microindustria, bien una cotufera de plástico para producir mangueras agrícolas, como bien una pulpeadora de papel para procesar el papel y todo el material orgánico de fibra secundaria, aptos para nuevamente obtener papel, que por cierto está muy escaso en nuestro país, y también para procesar la misma materia orgánica en un estado netamente agrícola, y que a través de la Universidad de los Andes se puede contar con un sistema ya aprobado en la estación piloto de lombricultura que tenemos allá arriba en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Siulamide, donde se ha venido procesando toda la materia orgánica que se generan en los comedores universitarios y se obtiene abonos líquidos y abonos sólidos aptos para el cultivo agrícola, lo que nos quiere decir de que sí tenemos con qué mostrar un sistema, pero no hemos contado pues con una voluntad política de un alcalde o de algún gobierno que quiera empezar este nuevo proceso y este innovador proceso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al retorno, profesor, quisiera que entráramos en materia en lo que tiene que ver con lo que pudiera generar en recursos económicos el tema de los desechos sólidos, porque nosotros tenemos metido en nuestra cabecita que cuando sacamos la basura, como la llamamos nosotros, pues nos deshacemos de un problema, y resulta que en otras partes del mundo, muy cercanas incluso, eso lo vamos a comentar con el profesor, pues esto resulta ser un negocio muy lucrativo. Nosotros no tenemos esa cultura y pudiéramos incluso generar muchísimo dinero para nuestra comunidad, para nuestra localidad, para nuestra región, en función de lo que nosotros llamamos basura, que en muchas ocasiones no lo es. Esto y más al retorno. A través del Twitter, @Alarcón_Raquel, estamos en contacto con Expresión. El día de hoy un tema muy interesante que da muchísimo de qué hablar y en el que todos tenemos que estar inmiscuidos. El problema ambiental es un problema de todos y todos tenemos, por supuesto, que estar enterados de cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, ayudando, por supuesto, desde las comunidades donde estemos. El tema lucrativo, el tema de ingreso de dinero y va de la mano muchas veces con esto que nosotros llamamos basura, que no es basura, profesor, y quisiera que nos hablara de experiencias cercanas, de países que ya lo vienen haciendo y que les da muchísimos resultados. No sé por qué nosotros no lo hacemos, y máxime en estos momentos de crisis que tenemos más bien que ser, en este caso, pioneros en nuestras regiones en torno a esto. Bueno, sí, efectivamente, lamentablemente sí lo hacemos acá en Venezuela. En casi todos los vertederos o lugares de disposición final, o bien llamados botaderos de basura, nos encontramos con los llamados pepenadores. Es decir, que lo hacemos de una manera antihigiénica, de una manera prácticamente infrahumana, donde el mismo ser humano se confunde entre los amuros, los roedores y los desechos sólidos, que no debiera de ser así. Debiéramos más bien de promocionar y fomentar las industrias para el manejo de los desechos sólidos. No tanto para su procesamiento, sino que también desde la misma cadena productiva incorporar industrias recuperadoras de residuos y desechos sólidos, que la vemos en todas partes acá en Latinoamérica y muy especialmente en el estado de Paraná, en Brasil, en Curitiba y Cascabel, donde existen cientos de empresas recuperadoras de residuos y desechos sólidos que se encargan efectivamente de completar el marketing ecológico, es decir, de que lo que yo clasifico en la escuela, lo que clasifico en la universidad, lo que clasifico en mi casa, en la industria, el plástico, el aluminio, el metal ferroso, el metal no ferroso, el vidrio, la materia orgánica, de buscarle pues un sistema
sistema de procesamiento y de esta forma crear no solamente una microempresa para obtener recursos, sino que también es una microempresa con responsabilidad social. ¿Por qué? Porque estaríamos a través de ella también protegiendo el sistema ambiental y el sistema ecológico de tu comunidad. Nosotros acá en Sulamide, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, tenemos como muestra, como ya te le dije, una microempresa. Eso es un sistema fácil de obtener recursos, donde además de recursos de la cadena inmediata, puedes obtener recursos posteriores con el sistema de producción de abonos líquidos o humus sólidos para la producción de viveros, para la producción agrícola, para los cultivos agrícolas. No, y cabe resaltar, profesor, disculpe que lo interrumpa, es que no es un proyecto, no es un ensayo y error, es algo que está tangible y que se puede observar y que puede servir incluso para que a partir de esa experiencia se puedan reproducir muchísimas más, especialmente en un país en el que nosotros necesitamos emprender en estos tiempos de crisis, y aquí está la solución. Pues, ¿qué respuestas han tenido ustedes incluso de las propias comunidades, de quienes han visto ya justamente que se puede hacer un uso adecuado de lo que nosotros llamamos desechos sólidos y que definitivamente puede ser hasta rentable? Bueno, mira, de las comunidades, a través de todos los programas, sobre todo el programa de educación y formación ambiental, con que cuenta la universidad a través de esta institución, se han visto resultados muy positivos, pues, y en el campo tanto de la materia orgánica como en el campo de la materia inorgánica. Ya podemos observar en Mérida que además de la recuperación de papel y cartón, que la vemos a diaria por el centro de la ciudad, por supuesto, eso no representa ni siquiera el 2-3% de todo el cartón que se genera en la ciudad. Por eso es que lo que tú acabas de decir es la lógica. Se debiera incentivar a que existan mucho más empresas de este tipo para fin y lograr disminuir, por cierto, que es la primera R a la cual se le atribuye la Agenda 21 en el capítulo 21 de Río de Janeiro, que lo primero que debemos hacer es reducir los residuos de desechos sólidos. Pues a través del incentivo de estas empresas, tanto recuperadoras de papel y cartón, como ya te dije, también en la zona del Vigía, vemos que hay algunas empresas recuperadoras de plástico, e incluso no solamente recuperadoras, sino que han ido a la parte de la industria, como es la extrusión, y hay proyectos para crear cotuferas de plástico y también la fundición del mismo para obtener la materia prima para hacer mangueras agrícolas que son muy aptas para el Estado. También tenemos la recuperación artesanal del vidrio a través de la obtención para frascos de dulce, para el contenido de vino. Es decir, de que sí la comunidad ha respondido a todo este proceso, no tanto del proceso educativo, sino también del marketing ecológico, pero es muy poco la participación del gobierno y del sector privado, que son los que tienen los recursos para lograr incentivar la creación de estas microempresas. Porque como tú bien lo dices al principio, ¿qué hacemos con clasificar los desechos en cada una de sus fuentes generadoras si no tenemos luego dónde llevarlo o no tenemos algún punto de entrega voluntaria como para hacerlo? El Sulamide todos los meses, el último sábado de cada mes, recibe residuos de desechos sólidos en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Pero ojalá existieran 100 Sulamide, en que cada alcaldía creara su Sulamide y que cada comunidad tuviera un Sulamide y lográramos completar el ciclo. Por eso se llama reciclaje, completar el ciclo de lo que es el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos. Y aparte de eso, que se haga una gran campaña comunicacional, publicitaria, para poder que la gente además tenga toda la información que permita justamente contribuir desde los hogares, porque somos muy, como decía el profesor, generadores de desechos sólidos diarios, que es impresionante. 1 kilo por persona es impresionante, ¿no? Y saber que podemos nosotros contribuir de la mejor manera. Vamos a dejar una pregunta al aire y vamos a entrar de lleno en el próximo segmento con nuestro vertedero de basura. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se maneja? ¿Qué es lo que se ha podido hacer y no se ha hecho? Y por supuesto, la vida que tiene o la agonía que tiene ya ese vertedero es nuestra realidad. Tenemos que tocarla, obviamente, y tenemos que estar conscientes que son varios municipios, son muchísimas personas las que estamos enviando para un sitio que está prácticamente agonizando. ¿Qué va a pasar y cuáles son las propuestas que se tienen?
Bueno, hoy nos asiste el tema ambiental y por ello tenemos con nosotros al profesor Carlos Hunzel. Habíamos dejado en el segmento anterior una pregunta importantísima y tiene que ver con las lomas del Calvario. ¿Eso verdaderamente es un calvario, es un dolor de cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Está agonizando? ¿Está muerto? ¿Qué sucede? Pero vamos a dejar que sea el especialista quien nos hable de eso. Bueno, profesor, un tema bastante delicado, pero creo que toda la comunidad está ávida de esa información porque se dicen unas cosas, se dicen otras. Ese tema llega como de moda, llega y se va. Los políticos salen, dan una información, después la cosa como que se calma, pero ¿cuál es la realidad que se tiene justamente en Lomas del Calvario? Bueno, la realidad es como tú dices, es un calvario. Sí, efectivamente ahí estaríamos hablando de casi unas 400 toneladas diarias de basura que se están depositando de 5 municipios estratégicos acá de la zona metropolitana de Mérida, como el municipio Rangel, municipio Campo Elías, municipio Santos Marquina, Libertador y el municipio receptor, que es el municipio Sucre, que es donde se encuentra este vertedero, vamos a llamarlo semicontrolado. Como tú dices, a veces se acuerdan, a veces no se acuerdan. Ahorita, por cierto, que no tiene nada de control porque está incendiado. Ha estado todo este año 2016 con continuos conatos de incendio, incluso los fines de semana que he pasado por el sitio, ya ni siquiera son conatos, sino que se ve que es un incendio ya muy programado. Y no entiendo por qué a estas alturas de la vida eso no lo han logrado controlar, puesto que eso limita la operatividad del sitio. Y cuando tú limitas la operatividad del sitio de disposición final de los residuos de desechos sólidos, estarías limitando también el sistema de recolección en este eje metropolitano, es decir, en estos 5 municipios. Y de ahí es que vemos unas ciudades, tanto Ejido como y todas estas ciudades, los reclamos de las comunidades por la falta de una eficiencia y una efectividad en los horarios de recolección se muestran a diario en cada uno de los medios de comunicación, de que en realidad no ha sido el eficiente este servicio, que está limitado, repito, también no solamente por el colapso del lugar de disposición final, al cual muchos hablan de que todos los años dicen que se le está agotando la vida útil. No, ese vertedero nació agotado en el mismo instante. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Vamos a explicar. Es un vertedero que se implantó en el sitio a unos 500 metros de lo que yo no sé si tú recuerdas aquella famosa planta de residuos y desechos sólidos. No, claro, planta procesadora de residuos y desechos sólidos, y además recuerdo la millonaria inversión que se hizo ahí en su momento y que eso venía justamente a subsanar todos los problemas de las mancomunidades, claro, lo recordamos. Sí, efectivamente, una planta que dejó grandes recursos perdidos y poco beneficios para la comunidad y poco beneficio para el ambiente, puesto que a deriva de su colapso programado y incluso se les dijo a las autoridades, los especialistas del ramo de la Universidad de los Andes, tanto del CIDIAT como de Ciulamide, de la Facultad de Ciencias Forestales, incluso de la Comisión de Asuntos Ambientales de la ULA, se les dijo de que esa planta iba a colapsar porque en ninguna parte del planeta nosotros hemos visto plantas procesadoras, entre comillas, de basura, con la basura plenamente mezclada, orgánicos con inorgánicos, y efectivamente en menos, y de paso, que fue una planta y un lugar de disposición final que no contaron con los estudios que establece el artículo 129 de nuestra Constitución Nacional, donde dice que toda actividad susceptible a generar daño al ambiente debe ser realizada con un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Lamentablemente todo esto brilló por su ausencia, y fue cuando definieron estas lomas del Calvario para lograr depositar estas 400 toneladas de basura diarias y de que los municipios pues no entraran en un colapso. Lo que pasa es que bueno, el Calvario se fue quedando y ya pasamos más de 5 lustros y todavía el Calvario está recibiendo colapsado, entre comillas, toda esta cantidad de residuos y desechos sólidos colapsados e incendiados. Ahora bien, ¿las consecuencias de esta situación? Bueno, las consecuencias es de que van a ser drásticas y lamentablemente tanto el Ministerio del Ambiente como la Gobernación del Estado, que a través de la nueva ley de gestión integral de la basura le compete seleccionar y manejar tanto a la Gobernación del Estado el sitio de disposición final, hasta ahora no he visto que se haya definido un sitio
para lograr una disposición final de los residuos desechos sólidos. Se habla de un lugar que está un poco más a unos 2-3 kilómetros del sitio actual, pero no sabemos qué reacción pueda tener la comunidad, que ha sido engañada a lo largo de toda la historia cuando se seleccionan este sitio, puesto que le pintan de que van a manejar el sitio con la mejor gerencia posible y siempre terminan siendo unos vertederos de basura. Para este sitio se requieren incluso hacer una especie de viaducto o de puente, por lo que veo que la historia de la basura en Mérida se seguirá contando por muchos años por la falta de una voluntad política y de una planificación efectiva por parte de los entes gubernamentales, tanto de carácter nacional, regional, que ahora les compete, y por supuesto por el carácter local, es decir, de los alcaldes, que ya debieran de estar presionando a la gobernación del estado y al Ministerio del Ambiente para que seleccionen un sitio y que por supuesto no se conformen solamente con disponer el sitio y seleccionar el sitio, sino que también comiencen desde ya un proceso educativo, es decir, de reducción, de reciclaje, de reutilización de los residuos y desechos sólidos, puesto que el estado Mérida con su plataforma ecológica está muy limitada para lugares de disposición final. Profesor, finalmente el tema político ha estado también presente en este gran problema que lamentablemente nos atañe a todos. Efectivamente, porque aquí vemos el gobernador, o sea, el ejecutivo regional es encargado de recoger los desechos cuando eso es competencia del municipio, y el alcalde tiene que cancelarle a la gobernación del estado, a una empresa que tienen para la recolección del mismo, en vez del gobernador, ocuparse de los lugares de disposición final, que por cierto no solamente es la Loma del Calvario. En Mérida existen 14 lugares de disposición final totalmente colapsados, que a bien el gobernador tiene que tomar cartas del asunto, y los alcaldes por supuesto deben hacer la eficiencia del sistema de aseo urbano y recolección domiciliaria con acompañado de lo que es el proceso educativo y del sistema de recolección selectiva, es decir, de clasificación de los desechos en sus fuentes de origen. Profesor, muchísimas gracias. Este tema debimos haber empezado por aquí, porque este tema da para mucho, pero quedamos en que vamos a hacer un programa más extenso, buscando más actores de esta situación que nos atañe a todos, y les invitamos para que también ubiquen al profesor a través de las redes sociales con su nombre y puedan, por supuesto, tener mayor bagaje informativo en este tema, que como sabemos es un tema delicado, álgido, pero que sin lugar a duda forma parte de la expresión que debemos tener no solamente en Mérida, sino en Venezuela. Así despedimos. A ustedes mil gracias por habernos acompañado nuevamente. La cámara estuvo a cargo de Luis Rondón, José Juan González en la edición. Yo soy Raquel Alarcón.